Bien, momento de revisar las noticias del mundo. Mariana Schmidt, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar en Naciones Unidas. Hoy día el tema central será Venezuela, pero tenemos que recapitular de lo que ha pasado en las últimas horas, donde varios líderes ya han hablado ante la ONU sobre diversas temáticas, las que llamaba mucho la atención la opinión de algunos. Ya estamos viendo en pantalla al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que reafirmó la soberanía de su país sobre el Amazonas, dijo que era una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad o decir que esos bosques son el pulmón del mundo. También habló de la reivindicación de su llegada a la presidencia brasileña como el fin de aquellos gobiernos que lo precedieron y que eran socialistas. Luego citó a Venezuela como ejemplo de aquello en lo que podría haber derivado Brasil si continuaba bajo gobiernos socialdemócratas. Es por eso que en las últimas horas ha respondido la expresidenta Dilma Rousseff, calificó al gobierno de Bolsonaro de neofascista y aseguró que él está destruyendo la Amazonía y la soberanía de ese país. Evo Morales, que busca con mucha dificultad una nueva reelección, volvió a plantear la aspiración marítima boliviana ante la ONU, recordando el resultado del año pasado de la demanda contra nuestro país ante la Haya. Señaló una vez más que el mar es indispensable para el desarrollo de su país y que Bolivia no renunciará a su derecho de soberanía sobre el Océano Pacífico. Trump, por su parte, habló de varios temas. Dijo que el futuro no le pertenece a los globalistas, sino que le pertenece a los patriotas. Defendió su política migratoria. Criticó también a Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador, de ser una marioneta de Cuba. Mientras tanto, Greta Thunberg, a quien él calificó como una joven muy feliz, mirando hacia un futuro brillante y maravilloso, también utilizó ella misma una ironía y con mucha sutileza para poder responderle. Veamos a continuación lo que hizo ella, en definitiva, para responderle al presidente Trump. Greta cambió su perfil de Twitter, donde ella se presentaba ¿verdad?, como activista, y ahora vemos la frase. Utilizó la misma frase que le dijo el mandatario norteamericano, que es una joven feliz, mirando hacia un futuro brillante y maravilloso. Utilizó la ironía, pero con mayor sutileza. Exacto. No como él lo hizo el día de ayer en el Twitter, que fue muy comentado. Y como les decía, hoy día el foco va a estar centrado sobre todo en Venezuela, así que en eso estaremos muy pendientes. Y sin lugar a dudas vamos a otra noticia que seguimos en los Estados Unidos y es el tema del día. Que el presidente Trump haya reaccionado al anuncio dado a conocer por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de que iniciará un juicio político en su contra. Ante esta situación, el mandatario dijo que todo se trata de una cacería de brujas, basura, y que además se produce en momentos en que ha habido tanto éxito y tanto trabajo en la ONU que tenían que arruinarlo. Con esta noticia que calificó como un hostigamiento contra el presidente. Es que él es tan trabajador, entonces todos quieren bloquear su agenda sobrecargada. A mí me llamó la atención algo ayer y le traté de buscar y no lo encontré, porque el impeachment básicamente es por la trama ucraniana. Sí, eventualmente él habría presionado al presidente Zelensky para que le entregara información sobre el hijo del ex vicepresidente Biden, ¿no? Y habría retenido ahí unos fondos militares. Pero la filtración de esa conversación es lo que es muy curiosa. ¿Es un funcionario de inteligencia encubierto? Exacto. Sí, expliquemos un poco lo que ha señalado Pelosi. Es una investigación formal que puede conducir hasta impeachment, que en definitiva es un juicio político, para que la gente lo entienda, que es promovido por los demócratas, porque ellos sospechan que Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante esta llamada telefónica que tú haces alusión, en la que se sugiere investigar a la familia Joe Biden por corrupción, por negocios que él tiene en ese país. Y el ex vicepresidente de Barack Obama, sabemos que es uno de los posibles rivales más fuertes en la batalla presidencial del 2020. Previamente, Trump había autorizado la publicación del contenido de la conversación telefónica a la que tú haces alusión, la cual dijo y la calificó de amistosa, muy apropiada, negó que hubiese presiones al respecto. Sin embargo, los demócratas lo acusan de ser una traición a la seguridad nacional. Lo denunciaron incluso de bloquear fondos de asistencia para Ucrania y el punto al que tú haces alusión, que va a ser parte de la investigación, a pesar que Trump dice
muestren el texto. Se nota que ellos no han leído esta transcripción pero para claro, darse cuenta de eso. Aquí lo que se conoció a través de una publicación en la prensa es que de fuentes de inteligencia habrían dicho que él habría pedido al menos en unas 5 oportunidades durante una llamada telefónica que investigaran específicamente al hijo de Joe Biden. ¿Por qué? Porque él trabajó para una empresa ucraniana en el periodo en que Joe Biden fue vicepresidente. Y evidentemente la información que pueda surgir de eso le va a servir para una campaña electoral, considerando que efectivamente Joe Biden está muy bien posicionado en el Partido Demócrata y que podría, de acuerdo a las últimas encuestas, ganarle, si es que efectivamente va a competir con él. Lo interesante es que esa fuente que habría revelado la conversación y que lo revela porque considera que aquí hay una traición finalmente a la patria, ¿no? Exacto. Que es un tema de seguridad nacional, dice que estaría dispuesto a declarar ante una comisión del Congreso si es que esto evidentemente va a avanzar. La gran duda que tienen los demócratas en estos momentos, porque es una medida poco popular, la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con el impeachment, por lo tanto podría tener un costo político para los demócratas, es ver si se avanza solamente a raíz del caso Ucrania o si lo suman a lo que pasó también con la trama rusa y con la obstrucción a la justicia. Es decir, si se abre un impeachment por todas esas causas, lo que demoraría bastante más, o simplemente por el Ahora, caso la de movida es Ucrania. riesgosa porque no tienen los votos en el Senado. O sea, aunque eso llegara al Senado, tiene varias etapas, hay una comisión en la Cámara de Representantes, se abre una investigación, luego se vota el libelo, luego si el libelo pasa al Senado, luego interviene la Corte Suprema, que junto con la Cámara de Representantes forma una suerte como de comisión que lidera el juicio y el Senado actúa como jurado. Pero allí se necesitan, digamos, 2/3 que hoy día los representantes no tienen. Entonces la pregunta es, ¿los republicanos van a arriesgar la elección presidencial del próximo año para sacarse a Trump de encima, teniendo que levantar un candidato alternativo? Es una jugada muy, muy riesgosa. Y de hecho la propia Nancy Pelosi siempre se opuso, estuvo siempre como muy tomando distancia de las voces al interior del Partido Demócrata que decían levantemos un juicio político porque sabía que estadísticamente no va a llegar a ninguna parte y que Trump probablemente después va a decir que fue una víctima, objeto de una persecución, porque él dice hoy día, o sea, ni siquiera conocen la transcripción de la conversación y ya me están enjuiciando por aquello, digamos. O sea, los analistas hoy apuntan a que un impeachment favorecería, en definitiva, al presidente Trump por lo que tú dices. La Cámara de Representantes, mayoría, ¿verdad?, de los demócratas, pero una vez que pasa al Senado, la mayoría es republicana y por lo tanto quedaría todo ahí este impasse. Vamos con otra información, me dicen, sigamos en Argentina, un derrumbe en las obras de ampliación del aeropuerto internacional de Ezeiza, dejó un muerto, al menos 3 heridos, el colapso ocurrió en la terminal C, exactamente en una obra de ampliación destinada a embarques, se cayó un andamio de varios pisos causando un fuerte estruendo que alertó a los trabajadores del piso de arriba, sin embargo no todos los obreros alcanzaron a escapar, muchos creían que se había caído un avión cuando escucharon este estruendo. Claro. Una grúa se enganchó del andamio, logró desencajarlo hasta que colapsó la pasarela de unos 16 metros de altura de la empresa TANE. Ya presentaba incluso algunos problemas. Bomberos, perros rescatistas y la Policía Federal trabajaron en ese lugar. La terminal C de Ezeiza es una obra de grandes dimensiones, unos 48.000 metros cuadrados, que en diciembre inauguraría el gobierno argentino con el objetivo de recibir a 30 millones de pasajeros al año. Se están ampliando como nosotros. Vamos a Venezuela. Los 38 diputados del oficialismo de ese país se reincorporaron a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, cuyo presidente es Juan Guaidó. Esto ocurrió después de estar ausentes de la Cámara desde el 2017. Nicolás Maduro, quien está en Rusia, señaló que el regreso de los legisladores se debió tras instalar una mesa de diálogo con sectores minoritarios de la oposición. Al momento de comenzar la sesión, los diputados gritaron: "Chávez vive, la patria sigue". El acuerdo contempla que el chavismo de libertad también a presos políticos. Así ocurrió la semana pasada con Edgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. A la sesión del Parlamento no se reincorporaron el dirigente Diosdado Cabello, quien ahora es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. Claro, Maduro anda en Rusia porque, recordemos, no quiso participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Envió a Delcy Rodríguez como representante para ser parte de este encuentro cuando había una serie de
cuestionamientos de lo que iba a ocurrir si efectivamente Maduro se presentaba ahí en Nueva York. Exactamente. ¿Y sabes dónde está Diosdado Cabello? En Corea del Norte. Así que están haciendo el lobby en el mundo. Vamos a Pakistán. A 32 ha elevado la cifra de muertos por un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter que sacudió ayer a ese país. Las autoridades también revelaron que ya suman más de 450 los heridos. Millonarios los daños materiales, sobre todo en estructuras viales, ya que importantes avenidas se partieron literalmente en dos. El sismo afectó justo la zona de Cachemira, controlada por Pakistán, y provocó el derrumbe de decenas de viviendas. La razón es que fue muy superficial, tuvo solo 10 kilómetros de profundidad. La policía local indicó que los equipos de rescate aún están ahí sacando heridos de los escombros de estos edificios destruidos. Bueno, la Ópera Metropolitana de Nueva York ha anunciado que Plácido Domingo aceptó retirarse de una serie de presentaciones programadas en el recinto. Lo anterior ocurre después que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual. El tenor español tenía programado interpretar esta noche el papel principal en el estreno de la temporada de Macbeth de Verdi, lo que habría sido su primera presentación en los Estados Unidos después de que se publicara que más de 20 mujeres lo acusan de este acoso sexual. Por su parte, el conocido cantante de ópera ha confirmado que nunca más se presentará en el Met, después de haber realizado ahí, dijo, 706 presentaciones como cantante y 169 como director. Pero todavía él no niega las acusaciones, ¿eh? No, o sea, para él nada. insiste en que había prácticas consensuadas. Claro, que fueron consensuadas algunas de ellas y que otras eran prácticas que hasta hace algunos años eran aceptadas y hoy día la vara con que se mide este tipo de conducta es distinta, pero nunca ha dicho que esto es falso. Exacto. Y ustedes hablaban recién de los femicidios. Bueno, la fachada de un céntrico edificio en Estambul luce con sus caras bastante distintas, ¿verdad? Sus paredes de hormigones han sido utilizados por un artista para revelar una dramática situación que afecta a las mujeres en Turquía. Colocó con uniformidad, color, posición, 440 pares de zapatos con taco alto. Fue en homenaje a las 440 mujeres asesinadas durante el 2018 en ese país, víctimas de la violencia doméstica. Esta muestra pública fue realizada por Vahid Tuna, quien busca generar un gran impacto en los peatones, sobre todo al ver plasmada su obra de tal manera que el trasfondo no deje a nadie indiferente. Según un informe publicado por We Stop a Femicide Platform, el femicidio es uno de los peores flagelos que enfrenta Turquía, con una larga lista de asesinatos. De hecho, solo en agosto de este año reportaron que 49 mujeres fueron asesinadas por hombres. Eso es parte del informe, por ahora, siempre centrado, sin lugar a dudas, en Naciones Unidas, con el foco puesto en el día de hoy en Venezuela. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Marian. Nos vemos, que estén bien. Buenos días.